Hola, bienvenido a este video donde estudiaremos área del sector circular y longitud de arco. Todos estos ejercicios corresponden a prueba 2, es decir, se permite el uso de calculadora. Todo esto en el marco de la asignatura Matemática, Análisis y Enfoques nivel medio. Ejercicio número 1. En la figura se muestra un triángulo ABC, siendo AC igual a 10 centímetros. Acá tenemos el segmento AC que mide 10 centímetros. Por otro lado tenemos el segmento AB que mide 6 centímetros, el cual tenemos acá, y tenemos el segmento BC que mide 8 centímetros y está ubicado aquí. Además nos indican que los puntos D y F pertenecen al segmento AC. Estos son los puntos D y F. Nos señalan además que el segmento BD es perpendicular a AC, es decir, este segmento BD perpendicular a AC genera dos ángulos rectos, uno acá y uno en el lado derecho. BEF es arco de la circunferencia con centro en A, es decir, este arco que tenemos acá realmente es una parte de la circunferencia que tiene centro en A, esta circunferencia que estamos pintando ahora. Por último, nos señalan que R es la región delimitada por BD, DF y el arco recién mencionado. Nos piden primero hallar la medida del ángulo BAC, que es el ángulo que se forma exactamente acá. Vamos a llamar alfa al ángulo BAC para simplificar la notación y diremos entonces que, por ejemplo, el seno de alfa, por definición, es el lado opuesto, que en este caso mide 8, dividido por la hipotenusa, que en este caso mide 10. Si utilizamos calculadora, veremos que en este caso el valor de alfa corresponde a seno a la menos 1 de 8 décimos. Eso en este caso corresponde en radianes al número 0,927295. Expresado con tres cifras significativas correspondería a 0.927 y escrito en grados sexagesimales equivaldría a 53.1 grados. Ahí terminamos la parte A del ejercicio. Vamos con la parte B, nos piden hallar el área de la región R. Para ello, nosotros de momento tenemos esta información. Vamos a intentar hallar el área haciendo un cálculo simple. Vamos a ver que el área que nos están solicitando corresponde a el área del sector circular menos el área del triángulo que tenemos allí. Todo esto es el sector circular, entonces a esa área del sector circular vamos a restar el área del triángulo que se forma a la izquierda. Y para ello vamos a recurrir al cuadernillo de fórmulas donde tenemos el área de un sector circular. Vemos que es un medio por el radio al cuadrado por el ángulo expresado en radianes. Por lo tanto, esa información la tenemos y la podemos reemplazar. Sería un medio multiplicado por el radio, que en este caso es 6 al cuadrado, por el ángulo que calculamos anteriormente. Vamos a restar el área del triángulo, que también está en el cuadernillo de fórmulas. Corresponde a un medio multiplicado por dos lados cualquiera. En este caso vamos a usar el lado 6 y el lado AD, siempre multiplicando por el seno del ángulo que se forma entre ellos. No tenemos el valor de AD, pero podemos calcularlo porque sabemos que el coseno de alfa, por definición, corresponde a el lado adyacente, que en este caso es AD, dividido por la hipotenusa, que en este caso es 6. De ahí podemos despejar esa expresión y ver que coseno de A multiplicado por 6 es el segmento AD. Como tenemos el ángulo alfa, podemos hacer ese cálculo y vamos a llegar a que AD en este caso tiene un valor de 3.6. Por lo tanto, ahora que sabemos el valor de AD, podemos hacer el reemplazo y seguir calculando el valor de la región R. Hacemos el cálculo del sector circular, vamos a ver que en este caso es este número que tenemos acá. Vamos a restar ahora el área del triángulo, que quedaría como un medio por 6 por el valor de AD, que habíamos dicho era 3.6, por el seno del ángulo alfa que calculamos en la sección A, que correspondía a este número decimal. Ahora vamos a utilizar calculadora para ver que al final el valor de R corresponde a 8.64 centímetros cuadrados. Siguiente ejercicio. OAB es un sector del círculo que tiene centro en O y radio R, tal como se muestra en la siguiente figura. Podemos ver acá el segmento OB que corresponde a el radio que nos mencionan antes. Luego nos señalan que el ángulo AOB mide θ, expresado en radianes, donde θ es un valor entre 0 y pi medios. El punto C pertenece al segmento OA, siendo OA perpendicular a BC, es decir, se va a generar un ángulo recto tanto aquí como en el lado derecho.
Nos pide mostrar que el segmento OC corresponde a R multiplicado por el coseno de teta. Sabemos nosotros que el coseno de teta por definición corresponde a el lado adyacente, que en este caso sería el segmento OC, dividido por la hipotenusa, que en este caso sería R. Si hacemos una multiplicación por R, vamos a ver que el segmento OC corresponde a R multiplicado por el coseno de teta. En la parte B nos piden hallar el área del triángulo OBC en función de R y de teta. Nosotros sabemos que el área de un triángulo es la expresión que tenemos aquí, esto está en el cuadernillo de fórmulas, es 1/2 multiplicado por dos lados cualquiera y multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre ellos. En este caso vamos a ocupar los lados R y OC. Por lo tanto, el área del triángulo correspondería a 1/2 por R por OC multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre ellos, que en este caso es teta. Hacemos el reemplazo del segmento OC por R multiplicado por el coseno de teta, que fue lo que calculamos en el ejercicio anterior. De esa forma vamos a llegar al área del triángulo, que estaría expresada solamente en función de R y en función de teta, tal como nos lo pedían. Luego en la letra C nos dicen, sabiendo que el área del triángulo OBC es igual a 3/5 el área del sector circular, halle el valor de teta. Vamos a escribir esta igualdad. Vamos a escribir el área del triángulo igualada a 3/5 el área del sector circular. Entonces acá tenemos el área del triángulo, que correspondería a esta expresión, es la que calculamos recién en la parte B. Lo vamos a igualar a 3/5 por el área del sector circular, que sabemos por fórmula que es 1/2 multiplicado por el radio al cuadrado y multiplicado por el ángulo, que en este caso es teta. Ahora podemos dividir por 1/2, también podemos dividir por R al cuadrado y vamos a conseguir una expresión simplificada, que en este caso sería coseno de teta multiplicado por el seno de teta es igual a 3/5 multiplicado por teta. Esta expresión la podemos resolver a través de la calculadora. Ingresamos a una hoja de calculadora, presionamos menú, álgebra, solución numérica y vamos a obtener esto. Va a aparecer en el solve, vamos a escribir la ecuación tal cual la tenemos arriba y vamos a presionar coma y el valor de la variable, que en este caso es teta. Si presionamos enter vamos a obtener la solución, que en este caso es 0, porque nos entrega siempre la solución más cercana al número 0. Como nosotros sabemos que teta es mayor a 0 y menor a pi medios, vamos a intentar con otro valor para encontrar otra solución que nos sirva. En este caso, para hacer eso, vamos a escribir la misma expresión, pero vamos a cambiar este último parámetro. Vamos a escribir teta es igual, por ejemplo, a pi cuartos, un número más cercano a pi medios. Si hacemos eso, vamos a ver que la calculadora nos entrega la respuesta, que en este caso va a ser que teta es igual a 0.830. Por lo tanto, ese valor va a ser la solución que nosotros vamos a considerar. Siguiente ejercicio. Nos dicen que el siguiente diagrama muestra un círculo de centro O y radio igual a 1 centímetro. Los puntos A y B pertenecen a la circunferencia del círculo y el ángulo AOB es 2 teta, donde teta es un valor entre 0 y pi medios. Las tangentes al círculo en A y B se cortan en el punto C. Nos piden primero mostrar que el segmento AC es igual a la tangente de teta. Para ello haremos la división del ángulo teta a través de un segmento que parte en O y llega hasta C. De esta forma el ángulo 2 teta se transforma en teta, el ángulo que tenemos arriba es 90 y el segmento que tenemos arriba es el segmento AC. Además este valor es el radio y es 1. Por definición, la tangente de teta será el lado opuesto, que en este caso es AC, dividido por el lado adyacente, que en este caso es 1. Esa división nos da simplemente AC, por lo tanto decimos que la tangente de teta es AC. En la segunda parte nos dicen halle el valor de teta, para el cual el área de la región sombreada es igual al área del sector circular. Vamos a trabajar entonces con el área del sector circular y el área sombreada. Estas deben ser iguales. Entonces comenzamos con el área del sector circular, que es más simple en este caso. Por fórmula sabemos que eso corresponde a 1/2 por el radio al cuadrado por el ángulo. Y vemos que en este caso particular podemos hacer algunas simplificaciones y el área del sector circular va a ser simplemente teta. Por lo tanto nos queda ahora calcular el área sombreada. Esto es un poco más complejo, lo vamos a hacer aparte, acá abajo. El área sombreada vemos que va a corresponder a todo este segmento que tenemos acá, este cuadrilátero, que está compuesto realmente por dos triángulos, y vamos a restar el sector circular. Hacemos la división del cuadrilátero entonces en dos triángulos, donde se nos generan dos ángulos teta.
A eso vamos a restarle entonces el área del sector circular. Notemos que los triángulos que tenemos, los triángulos que se forman, están compuestos de segmentos cuya longitud es, en el caso por ejemplo del segmento BC es la tangente de θ y en el caso del radio es 1. Arriba se genera exactamente lo mismo, por eso multiplicamos por 2. Además se genera un ángulo de 90 grados que nos va a servir bastante. Por fórmula, el área de un triángulo es 1 medio multiplicado por 2 de sus lados. En este caso vamos a ocupar el lado 1 y el lado tangente de θ. Y tenemos que multiplicar por el seno del ángulo que se forma entre ellos. En este caso, el seno de 90. Por otro lado, sabemos que tenemos que restar el área del sector circular, que ya habíamos visto antes que corresponde simplemente a θ. Ahora vamos a trabajar un poco esta expresión. Vemos que podemos simplificar algunos números. Vemos también que el seno de 90 es 1, afortunadamente. Por lo tanto, esta expresión se va a transformar simplemente en tangente de θ, a lo cual vamos a restar θ. Entonces, esta expresión tangente de θ menos θ la vamos a reemplazar en nuestra expresión original. Vamos a escribir acá que el área sombreada entonces es tangente de θ menos θ y obtenemos esta ecuación. θ es igual a tangente de θ menos θ. Podemos sumar θ a ambos lados de la igualdad y obtenemos que 2θ es igual a la tangente de θ. Ahora, para poder resolver esta ecuación vamos a utilizar calculadora y vamos a ver que el valor de θ en este caso es 1.16556, pero escrita con 3 cifras significativas sería simplemente 1.17.